Doctora Marta Leida Sarmiento Oliveros, especialista de Medicina General Integral de primer grado y especialista de primer y segundo grado en imagenología, profesora auxiliar e investigador agregado. En el día de hoy compartimos la charla del sistema de datos para reporte de imágenes de anexos ováricos aplicado a la pediatría. ORATS es un acrónimo de un sistema de datos para reporte de imagen de anexos ováricos que funcionará como una herramienta de garantía de calidad para la descripción estandarizada de las patologías ováricas anexial. En el verano del 2015, bajo la supervisión del Colegio Americano de Radiología, se formó el Comité de Sistema de Informes y Datos Ováricos Anexos, ORATS, con el propósito de crear un léxico estandarizado para describir las características de las imágenes ováricas y anexiales y aplicarlo a un sistema de estratificación y gestión de riesgo para la evaluación de la malignidad. Este es un esfuerzo colaborativo continuo de un grupo internacional de expertos en imágenes ginecológicas y manejo de masas ováricas anexiales, que incluye un amplio espectro de expertos en radiología, ginecología, patología y oncología ginecológica de los Estados Unidos, Canadá, Europa y del Reino. Existían clasificaciones previas, como en el año 2000 el grupo IOTA, en la Universidad de Kentucky el índice morfológico. En el año 2009, Ginecología Imágenes reportó un sistema de datos. En el año 2010, la Sociedad de Radiología de Ultrasonido publicó un consenso que abordaba el manejo de quistes ováricos y anexos. Y es ahora en el 2015 donde se clasifican los ORATS, que es la clasificación que trataremos en el día de hoy. Aquí le presentamos el esquema general del léxico ORATS, donde tenemos las definiciones generales. Dentro de ellas evaluaremos las categorías principales, que son fisiológicas, la lesión, el tamaño, la lesión sólida o de aparición sólida, la lesión quística, su contenido interno, la vascularidad y los hallazgos generales y extraováricos. Dentro de las categorías fisiológicas principales tenemos a los folículos y a los cuerpos lúteos. Dentro de la lesión tenemos los unilocular más menos sólida, los multilocular más menos sólida y los sólidos. Dentro del tamaño evaluaremos las medidas que puedan presentar los mismos. Dentro de las lesiones sólidas de apariencia sólida tenemos los contornos externos y el contenido interno. Dentro de las lesiones quísticas tendremos las paredes internas y los márgenes internos. En el contenido interno tendremos si es de componente quístico, descriptores líquidos, descriptores dermoides, descriptores quísticos hemorrágicos y los sectus, además del componente sólido o de apariencia sólida. Evaluaremos también la vascularidad y los hallazgos generales y extraováricos. Dentro de ellos, si son quistes paraováricos, descriptores de la trompa uterina, quistes de inclusión peritoneal, descriptores líquidos, nódulos, engrosamiento peritoneal y adenopatías. Aquí evaluamos dentro de las definiciones generales los quistes. El contenido de la lesión puede ser desde anecoica hasta contener diferentes grados de ecos internos, pero es evidente el reforzamiento acústico y es avascular. Puede ser de origen fisiológico o no fisiológico, no neoplásico o neoplásico, y puede contener componentes sólidos, el cual puede ser avascular o vascular. En esta representamos los sólidos o de apariencia sólida. Son estructuras cuya ecogenicidad es parecida al tejido adyacente, al miómetro o al estroma ovárico. La presencia de flujo, que debe ser confirmada con un Doppler espectral, es el diagnóstico de tejido sólido. La ausencia de flujo es de menor ayuda y las lesiones se consideran de apariencia sólida, dependiendo de otras características. La estructura es juzgada por su ecogenicidad,
tamaño y la ausencia del movimiento interno cuando se mueve el transductor. En lo fisiológico tenemos el folículo, que es un quiste simple, unilocular, anecoico, menor o igual a 3 centímetros en el eje mayor y en premenopáusicas. El cuerpo lúteo, que son quistes de paredes gruesas, menor o igual a 3 centímetros, con márgenes internos ondulados, ecos internos y usualmente vascularidad periférica al Doppler color. Puede aparecer como una región hipoecoica en el ovario con vascularidad periférica sin características de quiste. Los siguientes no se consideran sólidos, apariencia sólida, para el propósito de este léxico: productos hemorrágicos como los coágulos, el material mucinoso o grasa, estructuras hiperecoicas avascular con sombra acústica, el tejido ovárico normal, los sectus, un quiste de pared irregular con engrosamiento focal menor de 3 milímetros de altura. Aquí vamos a comenzar a presentar como tal la clasificación de los ORADs. El 0 van a ser aquellos pacientes que van a tener una evaluación incompleta, o sea que no tenemos un diagnóstico completo para su clasificación. Los ORADs 1 van a ser los ovarios normales, que dentro de ellos tenemos a los folículos, que son imágenes quísticas uniloculares menores de 3 centímetros, y el cuerpo lúteo con un margen interno festoneado o irregular. Al lado tenemos un esquema que quisimos representárselo en escala de grises, B y en el modo Doppler. Además, como habíamos explicado, que esta clasificación nos ayuda al seguimiento del paciente. En los casos del ORAD 1 no lleva seguimiento. Aquí presentamos los ORAD 2, donde tenemos los quistes simples de 3 a 10 centímetros y más de 10 centímetros en las mujeres posmenopáusicas. Además, las lesiones benignas que veremos posteriormente. En el ORAD 2, dentro de las lesiones benignas, tenemos los quistes típicamente hemorrágicos, los quistes dermoide, el endometrioma, el parovárico, el de inclusión peritoneal y el hidrosalping. En todas estas diapositivas hemos representado esquemas y las imágenes, cómo pueden observarse las diferentes variables o las diferentes variantes por ultrasonido en su modo B. Describiremos ahora algunas de las lesiones benignas clasificadas en el ORAD 2. Los descriptores dermoides son líneas y puntos hiperecoicos que representan cabello como componentes licuados. Sombra acústica de componentes hiperecoicos con atenuación del haz del acústico. Y estructuras esféricas hiperecoicas que pueden o no tener sombra acústica. Son infrecuentes, pero son característicos. Los quistes hemorrágicos tienen un patrón reticular, líneas delgadas que se intersectan en relación a componentes de fibrina. No son considerados sectus, los cuales son más gruesos y continuos. Tienen un coágulo retráctil, que son componentes ecogénicos, avascular, con márgenes angulares, rectos o cóncavos. Y cuando la apariencia es clásica, no debe de añadirse descriptores. Los quistes parováricos son quistes simples separados del ovario, se mueven de forma independiente cuando hay presión con el transductor. Los quistes de inclusión peritoneal son lesiones quísticas con el ovario en uno de sus márgenes o en el interior. El quiste sigue el contorno de los órganos pélvicos adyacentes, contienen sectus y no producen efecto de masa. Se asocian con procesos inflamatorios o posquirúrgicos. Cuando existen los datos clásicos, no es necesario agregar los descriptores. Los de la trompa uterina tienen un septo incompleto, apariencia de septo incompleto cuando se observa en un plano oblicuo. Pueden ser tubular y es mayor una dimensión en dos planos perpendiculares.
Tienen pliegues endotubáricos, que son proyecciones cortas, redondeadas, alrededor de la pared interna de la estructura tubular y miden menos de 3 milímetros de altura. Los pacientes clasificados como ORAT2 tendrán un seguimiento anual por radiología y se evaluará la realización de una resonancia magnética nuclear. Los ORAT3 los representamos en esta diapositiva. Aquí vamos a tener los de bajo grado de malignidad entre un 1 y un 10%. Aquí encontramos los quistes uniloculares mayores de 10 centímetros y también se incluyen los de ORAT2 pero mayores de 10 centímetros, donde vemos el dermoide, el hemorrágico y el endometrioma. También están los quistes uniloculares con paredes internas irregulares, menores de 3 centímetros la pared, los multilocular de contorno interno de la pared lisa y aparentemente los sólidos de contornos lisos de cualquier tamaño. También representamos el esquema y las imágenes por ultrasonido en los diferentes modos. El seguimiento de estos pacientes será por ultrasonido y resonancia magnética y debe ser evaluado por un especialista en ginecobstetricia. Aquí representamos los pacientes clasificados como el ORAT4, que van a ser pacientes de riesgo intermedio, entre un 10 y un 50%. En ellos tenemos los quistes multilocular no componente sólido, donde más de 10 centímetros van a ser sus paredes y van a ser de contornos lisos. El unilocular con componente sólido, el multilocular con componente sólido y el sólido propiamente dicho. Diferentes variables que podemos obtener en el ultrasonido y en el modo B y D. Podemos obtener en un ultrasonido en su modo B y D, que representamos en el esquema que tenemos a la derecha de la diapositiva. El seguimiento de estos pacientes es a través de radiología por ultrasonido y resonancia magnética y necesitan ser interconsultados por un ginecólogo y un oncólogo. Aquí representamos los ORAT5. Son los pacientes de alto riesgo de malignidad, con más del 50%. Dentro de ellos tenemos los quistes unilocular de cualquier tamaño con lesiones papilares, los multilocular con componentes sólidos que persisten, los sólidos de contorno liso, los sólidos de contorno irregular y donde aparezca la ascitis y nódulos peritoneales. Al lado representamos las imágenes por ultrasonido en sus diferentes modos. Y el seguimiento de estos pacientes será por oncología y ginecología. De todo esto, arribamos a las siguientes conclusiones. El uso de descriptores estandarizados acordados internacionalmente debe dar como resultado interpretaciones consistentes y disminuir o eliminar la ambigüedad de los informes, lo que da como resultado una mayor probabilidad en un diagnóstico correcto. En el caso de la masa anexial, la interpretación que conduce al diagnóstico, clave para la precisión en la determinación del riesgo de la malignidad y finalmente el manejo óptimo del paciente. Hasta aquí esta charla que queríamos compartir con ustedes, pero no sin antes agradecer a la Sociedad Cubana de Imagenología y específicamente a su junta directiva por la invitación que nos han hecho. Muchas gracias, doctora Marta.